Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Sorsuti y en el marco de este Congreso de Políticas Públicas en formato virtual, quiero comentarles acerca de un proyecto de investigación que surge en el marco de la Cátedra Metodología de la Investigación de las Artes en la Universidad Nacional de General San Martín. El proyecto lleva como título Get in Touch, entrar en contacto, desarrollo de políticas culturales inclusivas en la Municipalidad de General Pueyrredón para garantizar derechos a personas con discapacidad visual. Bueno, en primer lugar me gustaría compartirles de qué manera llego yo a vincularme con esta población específica, que son las personas con discapacidad visual, y es a través del ámbito laboral. Corría el mes de octubre de 2024, cuando decido hacer un cambio de trabajo dentro del ecosistema municipal de la ciudad de Mar del Plata. Me cambio desde el Centro Cultural Villa Victoria o Victoria Ocampo hacia la Biblioteca Parlante para ciegos y disminuidos visuales. Cuando entro en contacto con esta población y con esta institución, empiezo a observar que muy pocas personas, contadas con las manos, realmente no llegan a 10 personas que conocí, sabían que en Mar del Plata, en Batán y en Sierra de los Padres, en el Partido General Pueyrredón, había tal magnitud de ofertas culturales y turísticas. Es decir, que empecé a observar que esa población tenía un territorio muy reducido a su casa, a su trabajo, en el mejor de los casos, a la biblioteca, a la escuela. No había ofertas hasta ese momento que yo pudiese recabar, y entonces noté la gran necesidad de políticas culturales, de decisiones políticas públicas que hacen falta para poder brindar y garantizar derechos a estas personas. Derecho al ocio, derecho a la diversión, a la educación y el acceso a la información. Así que a partir de esta observación en el campo, ya que paso 42 horas semanales dentro de esta institución, empecé a notar esta problemática y a pensar creativamente en el marco de esta cátedra que mencioné en un principio y hacerme preguntas. Para poder llegar al planteamiento del problema, observé, como les comentaba anteriormente, varios puntos. Específicamente el vínculo entre el desarrollo tecnológico del cual venimos, digamos, las personas sin condición de discapacidad, tenemos todo el mundo digital en apoyo a la publicidad y la difusión de actividades, de eventos, de lugares, centros de cultura. La población con discapacidad visual está totalmente inhibida de estos recursos, no solamente porque las nuevas tecnologías se apoyen totalmente en la imagen, sino también porque no se ha brindado una educación informática para estas personas, siendo que es totalmente posible. Esto delata una lógica de pensamiento y una posición política, inconsciente o no, pero se deduce de estas no decisiones un modelo para pensar a la discapacidad. Entonces, a partir de investigar acerca de los diferentes pensamientos sobre la discapacidad en la historia, pude tomar en cuenta de que había un resabio del modelo biomédico de rehabilitación de las personas con discapacidad y un resabio del modelo
de caridad que comúnmente está relacionado a las religiones y a la historia, ¿no?, de la humanidad en un principio. Esto está muy desactualizado. Hoy en día y a partir de la década del 70 se comienza a hablar sobre el modelo social y el modelo de derechos humanos, sobre la discapacidad, y empieza a revertirse este concepto de discapacidad y a ponerse en valor otro concepto que es el de la diversidad funcional. A partir de posicionarme en el modelo de derechos humanos y de el modelo social de la discapacidad, me formulo una pregunta de investigación que me guía luego en todo el desarrollo del proyecto. Desde aquí, ¿de qué tipo de políticas culturales deberían desarrollarse en los centros culturales y museos del Partido General Pueyrredón para garantizar efectivamente el ejercicio pleno de derechos culturales por parte de las personas con discapacidad visual? ¿Estaremos olvidando alguna expresión al no incluir a esta población? ¿Estaremos limitando nuestro arte, nuestras artes, a una condición, una sola condición, y olvidando que hay diversidad funcional? ¿Qué más nos podría enseñar el incluir a estas otras expresiones? El objetivo general de esta investigación sería poder diseñar políticas culturales transversales dentro de los centros culturales y museos de la Municipalidad General Pueyrredón, incluyendo la ciudad de Mar del Plata, de Batán y de Sierra de los Padres. Estos diseños garantizarían los derechos de las personas con discapacidad visual a las artes y a la cultura. Entre los objetivos específicos de este trabajo se intentará estudiar la experiencia de usuario de las personas con discapacidad visual dentro de estos territorios, dentro de estos recintos del arte, para poder potenciar ese uso y para poder formular, identificar diferentes recursos que pueden ser utilizados para acompañar esta trayectoria de las personas con discapacidad visual dentro de estos lugares. También estableceríamos protocolos y guías de acompañamiento para que las personas con discapacidad visual puedan hacer una experiencia realmente inmersiva con todo lo que eso significa, desde el tacto, desde la escucha y desde la interpretación ellos mismos, poner en palabras. Estos protocolos serían adecuados a cada lugar y estarían llevados adelante por el personal municipal. También, como tercer objetivo específico y no menor, está el de considerar modificaciones de estos mismos planes y diseños que iremos a desarrollar. La pregunta constante y la reflexión constante, porque cada sujeto es un universo diferente, por más de que tengamos a veces la misma condición y diferente funcionalidad. Desde el punto de vista de la relevancia de este proyecto, considero que es muy pertinente porque realmente no existe en Mar del Plata un sitio donde se piense en esta población. En este caso específico se está hablando de la discapacidad visual, pero es posible en un futuro ampliarlo a otras discapacidades y empezar a pensar desde la perspectiva de inclusión y desde la perspectiva del diseño universal, que incluye la diversidad funcional. Es importante aquí mencionar que es de fundamental importancia ir
develando este concepto de la discapacidad para llegar a considerarlo como una consecuencia de la misma sociedad. Es decir, que nosotros mismos generamos esa discapacidad a través de barreras edilicias, barreras sociales, barreras simbólicas. Este proyecto tiende a rever y mejorar las políticas vigentes, a abordar de una manera crítica la perspectiva de inclusión, a revalorizar el compromiso asumido por los gobiernos de la República Argentina en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la promoción y el acceso de estas personas, de esta población específica, a la vida cultural y a las artes. Me gustaría acá hacer un comentario que es así como Noslin nos brinda desde los feminismos esta gran pregunta de por qué no ha habido más mujeres en el mundo de las artes. A mí me gustaría también preguntar en esta parte de la presentación donde justifico esta postura y este trabajo, ¿por qué no ha habido más personas con discapacidad en el mundo de las artes? Este trabajo de investigación se basa en el ámbito cultural, en la gestión cultural, con perspectiva de derechos humanos, desde una dimensión social, cultural y política, gracias al apoyo de los autores Mike Oliver, Marta Aulier y Alejandro Rojo Vivot, que fueron 3 pilares teóricos importantísimos para llevar adelante esta investigación. Las referencias a nivel local en el Partido General Pueyrredón, como es Estefanía Slavin con el proyecto de accesibilizar patrimonio, y todo el conjunto de tiflotecnología aplicada, que puede también ser un recurso muy importante a partir de la lectura de los manuales de la ONCE y de la Fundación ONCE en Latinoamérica, en la FOAL. Es que empiezo a pensar que la relación entre las personas con discapacidad visual y la tecnología para los ámbitos culturales no es tan lejana como pareciera ser, y que a partir de todo el marco legal que brinda nuestro país para con las personas con discapacidad, también es posible empezar a pensar en, como les decía anteriormente, protocolos, decisiones, acciones, actividades que den realmente un lugar a esta población en estos centros culturales. Este trabajo de investigación es un trabajo de enfoque cualitativo, de análisis, de diseño de políticas culturales. Se va a hacer de estrategias exploratorias y descriptivas desde una perspectiva situada, como les mencionaba antes, al ser yo la investigadora, estar en el campo, ser mi trabajo, el área donde estoy investigando, va a ser una perspectiva totalmente situada y también de diversidad funcional. Las unidades de análisis que utilizaré van a ser entrevistas, documentos y observación de instituciones, no solamente de la Biblioteca Parlante, sino también de todos los otros centros culturales y museos de la ciudad. Y voy a hacer un análisis de datos por codificación temática, combinando la codificación abierta y la axial. Todo esto va a ser acompañado por una bitácora de campo que llevaré día a día para poder volcar allí todas las reflexiones y pensamientos que vaya descubriendo. Retomando la idea inicial de la presentación de este trabajo en el marco de este congreso, me parece importante destacar la necesaria revisión crítica de los modelos de la discapacidad que están tácitos en los gobiernos, en las decisiones que se toman en nuestro país, que brindan o inhiben el acceso a la cultura,
particularmente en la ciudad de Mar del Plata, de Batán y Sierra de los Padres. Es necesario pensar en protocolos de acceso y atención a la población con discapacidad, siendo que Mar del Plata es una de las ciudades turísticas de relevancia de nuestro país. Me pregunto acerca de qué Mar del Plata nos estamos perdiendo, intentando normalizar y ver que concebir que todos nos manejamos de la misma manera en un museo, en un centro cultural. Me pregunto acerca de la Mar del Plata que se está perdiendo por no brindar distintas oportunidades. Quiero cerrar este momento de presentación de este proyecto de investigación que deseo desarrollar en un futuro con una frase de Louis Braille, un pedagogo y escritor, inventor del sistema Braille en Francia, que después se universalizó, que dice que el Braille es conocimiento y el conocimiento es poder. Las personas con discapacidad visual tienen maneras de acercarse al mundo de las artes y a la cultura a través del braille, a través de la tecnología, a través de la escucha, a través de la conversación. Hay múltiples recursos que pueden ser utilizados para que esta población tome su lugar, pueda expresarse y así empezar a entender un mundo con diversidad funcional, donde todos podamos dialogar y enriquecer a las artes con múltiples miradas.